Muy buenas noches, mis apreciados hermanos y amigos. Infinitas gracias a Dios y lógicamente a ustedes también por permitirnos este tiempo de llegar con la palabra del Señor, esa palabra eterna, gloriosa, esa palabra que produce vida y espíritu, porque sus palabras son precisamente eso, vida y espíritu. Hoy deseamos compartir el tema Jesús, una vida de compasión. Quiero tomar como texto nuestro pasaje que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, del verso 35 en adelante. Nos dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mis amados hermanos y amigos, permítame decirle que el pueblo de Israel en la época del Señor Jesús como en la actualidad, este pueblo estaba sumergido, sumido en la más profunda ignorancia espiritual. Los guías espirituales de este pueblo eran corruptos, eran ineptos, que agobiaban al pueblo con una serie de ceremonias, de mandamientos, de reglamentos. En palabras de Jesús, estos líderes ponían sobre el pueblo cargas que ellos ni siquiera con un dedo querían moverlas. Así era la situación del pueblo al cual Jesús llegó a principios de nuestra era cristiana. Este pueblo estaba lleno de religiosidad, pero este pueblo carecía de espiritualidad y también carecía de compasión. Permítame decirle qué es la compasión. Bueno, hay algunas palabras tanto en el hebreo como en el idioma griego, el idioma del Nuevo Testamento, pero no queremos hablar del significado de esas palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Permítame decirle que la compasión es un sentimiento del alma que se inclina a favor de aquella persona que padece alguna necesidad. Compasión es la combinación, podemos decir que la compasión es la mezcla de tristeza, es la mezcla de simpatía y también de amor hacia la persona necesitada. Quiero enfatizar que compasión no es lo mismo que lástima, son cosas completamente diferentes. Lástima es ver a alguien que se encuentra necesitado y sentir pena por esa persona, solamente pena. Lástima es, por ejemplo, cuando una persona está en un restaurante comiendo y se acerca un mendigo y le pide algo a la persona que está comiendo, y la persona que está allí saca 25, 50 centavos y le da a esa persona necesitada. Eso es lástima. Compasión es pedirle al mesero que le traiga un plato, compartir la mitad de la comida con ese indigente, o en su defecto hacerlo sentar y pedirle un almuerzo o una merienda para esa persona. Eso es compasión. Compasión es ver a alguien que se está ahogando, despojarse entonces de la ropa, tirarse al río y ayudar a esa persona que está a punto de ahogarse. Eso es compasión.
Lástima es simplemente decir, oh, hay una persona que se está ahogando, qué pena. Eso es lástima. Entonces hay una gran diferencia entre lo que es compasión y lo que es lástima. Jesús no tuvo lástima de las personas, Él tuvo compasión. Compasión es ver a una persona desnuda, sacarse la leva o sacarse la camisa o llevarlo a casa y darle la ropa, los zapatos que esta persona necesita. Eso es, mis amados hermanos, compasión. La palabra compasión aparece muchas veces en la Biblia y encontramos historias que están caracterizadas por la compasión. Por ejemplo, la hija de Faraón allá en Egipto, cuando vio a ese niño que venía por el río Nilo, dice la Escritura que la hija de Faraón tuvo compasión de este niño. Mandó a uno de sus servidores, lo sacó al niño del río y lo adoptó como su hijo. Eso es compasión. La Biblia menciona, por ejemplo, que ese capitán de la embarcación donde iba Jonás, al haberse levantado esa terrible tormenta, este hombre estaba reacio a echar a Jonás al mar. Hizo todo lo posible para evitar llegar a tomar esa decisión. Eso es compasión. La compasión de Jesús es notoria en los evangelios. Podemos decir, mis amados, que la característica principal de la vida de Jesús era precisamente la compasión. Esta compasión usted la va a encontrar que se manifestaba en la vida de Jesús cada vez que Él predicaba, cada vez que Él enseñaba. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4, la Escritura dice del verso 18 en adelante: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner libertad, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese ministerio incesante, incansable del Señor Jesús, donde lo vemos recorriendo grandes distancias. Por ejemplo, la Biblia menciona que Jesús hace un viaje de 4 horas. Toma la barca, ese viaje desde Capernaum hasta el lugar de destino eran 3 horas en barco y 1 hora a pie, 4 horas, para llegar a la región de los Gadarenos y allí libertar a una persona que era la escoria de la sociedad, un endemoniado. 4 horas de ida y 4 horas de regreso, solamente por rescatar, salvar, liberar a una sola persona. Entonces la compasión fue aquello que impulsó a Jesús a recorrer grandes distancias con el objetivo de llevar las buenas nuevas de salvación. Él se desvió de la ruta tradicional que seguían los judíos cada vez que iban de Judea a Galilea o viceversa. Él pasó por Samaria porque allí había una mujer y muchas otras personas que necesitaban de la compasión de Jesús. Entonces, la compasión de Jesús fue la característica fundamental de su vida. La compasión lo llevó a Él a predicar, lo llevó a enseñar. Pero esta compasión, mis santos hermanos, se manifestaba cada vez que un necesitado se le cruzaba por su camino. No importa la condición de esa persona necesitada. Jesús está en una ocasión y se presenta ante él
un leproso, que le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús tocó a ese leproso y le dijo: quiero ser limpio. Él estaba haciendo algo que escandalizó a la gente de su época, porque ningún fariseo, ningún líder religioso, ningún profeta se atrevería a tocar a un leproso. Inclusive había hasta una ley que decía que un leproso tenía que pararse mínimo a 30 metros de distancia de una persona sana. Imagínense ustedes la discriminación que experimentaban las personas enfermas, independientemente de la enfermedad que hayan tenido. Los líderes religiosos habían enseñado que la enfermedad era producto del pecado y que por ende había acarreado sobre esa persona el juicio de Dios. Pero Jesús manifestó su compasión ante cualquier necesitado que se le cruzara por su camino. El mundo de Jesús, la sociedad en la que Jesús ejerció su ministerio, era una sociedad extremadamente religiosa. Recuerden ustedes que en la época de Jesús estaba el templo, considerado por los judíos como la morada de Dios. Pero ese es un lugar que estaba extremadamente corrupto. Comerciaban con la fe del pueblo, porque ahí vendían los animales para el sacrificio y cambiaban las monedas. El pueblo de Israel estaba oprimido por estos líderes que lo único que hacían era enriquecerse con la fe y la necesidad de este pueblo. Estos líderes religiosos habían establecido 613 mandamientos. Y cuando un líder, un escriba le dice: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? No se estaba refiriendo a los 10 mandamientos del Decálogo. Se estaba refiriendo a los 613 mandamientos. ¿Cuál es el más importante de ellos? Había en la época de Jesús, asómbrese usted, 460 sinagogas. Sinagogas donde se hablaba de Dios, donde se enseñaba la ley. Sinagogas por todas partes. Religiosidad. Pero no había compasión, no había misericordia. La compasión de Jesús fue la fuerza motriz de su labor misionera. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso número 35, el Señor nos va a decir esta gloriosa verdad. Él dice, y escuche por favor: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto. Entonces Jesús les dice a sus discípulos que rueguen al Señor de la mies para que el Señor envíe obreros a su mies. Tanta fue la compasión de Jesús que dio su vida por la humanidad en la cruz del Calvario. Mis amados, la compasión llevó a Jesús a predicar, a enseñar, a dar su vida en sacrificio por los demás.
Nos parecemos a la época en que vivió Jesús. Iglesias por todas partes. Hasta diría yo, demasiadas iglesias. Pero iglesias que no demuestran compasión ni por las personas que asisten a esa congregación, peor aún con aquellas personas que están alrededor. Y vemos iglesias que se afanan por edificios, por construcción de edificios. Y esa es la meta de toda congregación, tener un edificio, cuando hay miembros de esa congregación que no tienen para comer. O cuando hay vecinos que tienen sus casas que se les caen y la iglesia no hace absolutamente nada por ellos. Compasión también fue la fuerza motriz para recorrer grandes distancias predicando el evangelio del reino. Mis amados, ¿está esa compasión en nosotros? ¿Estamos compartiendo las buenas nuevas a cuanta persona necesitada hay en esta sociedad en la que vivimos? Pero desafortunadamente hay creyentes que ni siquiera sus vecinos saben que son creyentes. Es porque nos hace falta la compasión que hay en Jesús. Yo escuchaba a alguien que escuché parte de lo que esta persona decía. Y esta persona en su predicación decía que si usted ayuna hasta las 2 de la tarde, usted va a recibir parte de la bendición de Dios. Que si usted ayuna hasta las 5, va a recibir más bendición. Y que si usted ayuna hasta las 6 de la tarde, usted va a recibir la bendición completa. Me parecía ver a Dios, ¿no? Cuando escuchaba a este pastor, teniendo un reloj, las bendiciones y un cuaderno. Y a ver, fulano de tal, ¿hasta qué hora ayunó? Ayunó hasta las 3. Bueno, como ayunó hasta las 3, vamos a darle tantas bendiciones, porque ayunó hasta las 3. Y Felipe, ¿cuánto ayunó? Felipe ayunó solamente hasta las 4 y 5. Bueno, vamos a darle las bendiciones que le corresponden hasta la hora que ayunó. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de Jesús, ese es el Jesús que encontramos nosotros en las páginas de la palabra del Señor. Yo creo que si usted está en un restaurante y entra un indigente, y si usted le brinda a ese indigente un almuerzo, o usted comparte su comida con ese indigente, eso significa para Dios mucho más que haber ayunado 20 o 40 días. El verdadero ayuno es que compartamos nuestro pan con el hambriento, que le demos de vestir al desnudo, que le demos de beber al sediento. Recuerde que la Biblia menciona que en aquel día a su derecha estarán las ovejas, a su izquierda estarán las cabras. A los derechas les dirá: benditos de mi Padre, vengan al reino, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, desnudo y me vistieron, en la cárcel y me visitaron, enfermo y vinisteis a mí. Y ellos le dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos así? Cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. La compasión de Jesús fue la fuerza motriz en su vida, fue la característica fundamental de la vida de Jesús. Aprendamos de él, sigamos su ejemplo, seamos también compasivos
y misericordiosos. ¿Y cómo vamos a ser compasivos? Ayudando a nuestro prójimo, compartiendo con él, dándole lo que él necesita. Sobre todo, mis amados hermanos, dándole el mensaje de amor, de fe y de esperanza que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un ser lleno de compasión. Que esta palabra nos despierte a cada uno de nosotros a ser compasivos y a vestirnos de misericordia y de compasión. Vamos a orar, vamos a agradecer por este tiempo. Quiero, antes de aquello, agradecer a todos los hermanos que nos honran con su sintonía. Gracias, hermanos, por acompañarnos, y creo que el Señor me ha hablado a mí en esta noche, y esta palabra no va a retornar vacía, porque esta palabra viene directamente de Dios para nosotros. Que nos preocupemos por nuestro prójimo, que hagamos lo que Jesús hizo, entregarnos por completo, porque ese es un mandamiento importantísimo. Padre, te bendecimos. Queremos agradecerte por tu palabra en esta noche, por esta palabra que nos habla de la compasión de Jesús. Tanta compasión al verlas como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Y habían muchos pastores en Israel. Cientos y cientos de sinagogas, pero sin verdaderos pastores. Pastores sin compasión. Pastores que lo único que querían era llenarse sus bolsillos de dinero. Jesús tuvo compasión de esa multitud. Y Él nos llama a que tengamos compasión también de este mundo que está muerto en delitos y en pecados. Señor, que esta palabra nos motive a predicar, a enseñar tu palabra, pero que también nos motive a hacer obra social, ayudar a nuestro prójimo. Gracias te damos por esta palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a todos, mis amados. Gracias a nuestra hermana Teresa, a nuestro hermano René allá en la ciudad de Nueva York. Saludamos también a nuestra hermana Sevilla, Sancar Sevilla. Dios le bendiga. A nuestro hermano David Palta también le saludamos. A nuestra hermana Teresa, que siempre está con nosotros. A nuestro hermano William Montesel, un abrazo también, hermano William, que el Señor le siga bendiciendo. A nuestro hermano Richard Cerda de Rochelle, un abrazo. A nuestra hermana Angélica Piedad, mi prima, ya en Vinces, no recuerdo el lugar exacto, pero es de Tierra Santa, Vince. A nuestra hermana Vanessa, como siempre, hermana Vane, gracias por estar con nosotros. Y tenemos aquí a nuestro hermano Fabián también, ¿verdad? Muchas gracias, mis amados. Nos vemos, si Dios así lo permite, el día de mañana. Un abrazo a todos, que tengan muy buenas noches.